Carlitos, Dime, ¿ya estás listo? qué puntualidad. Mm, Estaba enredado con las entrevistas que tenemos. Ujú. Bien, pues si les parece, vamos a iniciar esta actividad académica. Les enviamos un cordial saludo desde la Universidad Iberoamericana. A nombre del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación, les damos la bienvenida a esta actividad académica a las personas que aquí en el aula de videoconferencias o en la página de Facebook de nuestro departamento o a través de la plataforma de Zoom, sigan esta transmisión. Buenas tardes, mi nombre es José Samuel Martínez López, soy académico del Departamento de Comunicación de la Ibero y junto con mi compañero, el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, coordinador del doctorado en comunicación, estamos llevando a cabo estas actividades los días martes para nuestra comunidad de estudiantes y profesores del área académica de posgrados de nuestro departamento. Nos da mucho gusto saludar y recibir a tres colegas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadores de un libro que salió hace unos meses, que se titula Comunicación y Vida Cotidiana en la Era Digital. Y bueno, nos pareció muy oportuno y les agradecemos que hayan aceptado la invitación para que nos compartan el día de hoy algunas reflexiones sobre este libro y especialmente sobre los capítulos que escribieron y que publicaron. En primer lugar, bueno, pues antes de presentarlos a cada uno de manera formal, le doy la bienvenida al doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta para que nos dé un pequeño mensaje también de bienvenida. Adelante, Carlos. Gracias, Samuel. No, pues sencillamente eh, reafirmar, ¿no?, la bienvenida a los colegas y mm, digamos que llamar la atención sobre la actualidad, ¿no? Y la importancia del tema del libro, que ojalá podamos revisar próximamente y incluso tener en biblioteca algún ejemplar. Es un tema muy actual para discusiones contemporáneas, actuales sobre comunicación política, cómo digamos, la las nuevas tecnologías están modificando estos patrones de interacción comunicativa y los roles de los actores implicados en la comunicación política y cómo lo político se desplaza. Estamos viendo un desplazamiento hacia, digamos que espacios periféricos, no políticos, mucho más cercanos a lo cotidiano que a la institucionalidad tradicional de la política. En este sentido, yo creo que, sin haber leído todavía el libro, creo que el libro va en una dirección muy sugerente, actualizada, para repensar la comunicación política y muchas de las discusiones actuales del campo de la comunicación. En este sentido, pues, bienvenida a los colegas y creo que será un tema importante para potenciar la discusión en el posgrado. Así es, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, en el campo de las temáticas de investigación en el área de comunicación, pues obviamente este es un campo y un tema central, ¿no? Sabemos que desde hace varias décadas que empezó, después de la revolución electrónica, vino todo el cambio hacia lo digital y lo digital pues ha transformado a la sociedad y ha generado una nueva sociedad con dinámicas distintas y bueno, aunque no es tanta quizá la investigación que exista sobre las comunicaciones digitales, eh, sí es muy importante que se impulsen y bueno, nos da mucho gusto que en la UNAM se haya publicado este libro. Vamos entonces a darle la bienvenida formalmente al doctor Adolfo Gracia Vázquez, que es uno de los tres coordinadores de esta obra. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en comunicación también por el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor asociado de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la cultura y la publicidad digital,
los deportes electrónicos y la publicidad, así como los videojuegos masivos multijugador en línea. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Hermenéutica del videojuego político en la 4T, AMLO, BC, la mafia del poder, que se publicó en Tecnologías Digitales en la Comunicación Política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, redes sociodigitales, streaming y videojuegos. También otro texto de reciente publicación es otro que se titula ¿Qué son los eSports? También que salió en un libro que se titula En Deportes Electrónicos, aproximaciones teóricas a su origen y evolución. Y otra publicación más se titula El papel de la comunicación y de las herramientas sociotécnicas para la significación del mundo, que salió publicado justamente en este libro, es un capítulo de este libro, de comunicación y vida cotidiana en la era digital. Buenas tardes, estimado Adolfo, bienvenido. Además, bueno, Adolfo es egresado de aquí de la Ibero en la licenciatura hace ya varios años y ha participado con nosotros en muchas actividades, en varios grupos aquí dentro de la Ibero, en la MIC y otros lugares. Mucho gusto, Adolfo, bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Gracias por la presentación. Igual, muchas gracias al doctor Carlos Rodríguez por extendernos la invitación. Siempre es un placer regresar a casa, ¿no? Eh, Justamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este libro que me acompañan aquí el doctor Chavarría y el doctor Galicia, con quienes tuve el gusto de coordinar este libro. Bueno, antes de irnos sobre el tema específico del libro, ¿no? Comentarles que el libro nace como justamente por la idea de cómo podemos explicar los fenómenos que estaban ocurriendo o que están ocurriendo en el ámbito digital. Surge como un proyecto colaborativo coordinado por nosotros tres y en el cual se integraron diversos investigadores y alumnos de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y termina un libro con varios capítulos muy interesantes. Para quien guste tener el libro, está disponible de acceso libre en la página de la facultad. Ahorita les pasamos la liga. Y justamente, ¿no? La pregunta era, ¿cómo está o cómo se modifica o qué visión tenemos actualmente de la comunicación? Partiendo de estos tres, partiendo desde la perspectiva de la era digital. ¿Cómo han cambiado los procesos? ¿Qué estamos viendo diferente? Y en el caso de este libro, a mí me correspondió hacer el capítulo introductorio en el cual colocamos los diversos puntos o los ejes teóricos que guiarían la investigación del resto de los capítulos para los colegas, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿no? Se hace una reflexión sobre el campo de estudio de la comunicación. ¿Cómo vamos a entender justamente la práctica comunicativa ligada a los ambientes digitales? ¿Cómo ha cambiado la práctica comunicativa? Específicamente partiendo desde la perspectiva del giro lingüístico en la comunicación, ¿no? En primer lugar, considerando la comunicación como una cualidad ontológica del ser humano que sucede en el ámbito de la práctica y que sucede, ¿no? Evidentemente en el mundo de la vida cotidiana, ¿no? Que es el ámbito que lo podemos entender como el ámbito de la acción, ¿no? Entonces, se retoma justamente autores como Habermas, como Giddens, para hacer este funcionamiento. Y una de las cosas interesantes que discutimos es justamente cómo partiendo desde Habermas, podemos hacer, o la práctica comunicativa se basa hablando de tres aspectos o tres dominios del mundo de vida, ¿no? El primero que sería el subjetivo, que es correspondiente a todo lo que es interno del ser humano, lo que corresponde al mundo de lo real, que es básicamente la realidad física en la que existimos, donde existe el mundo de vida, y por último el mundo social, ¿no? Que es esta intersubjetividad compartida y cómo realizamos las acciones comunicativas
o construimos las formas simbólicas a través de las cuales nos comunicamos a partir de tomando elementos de estos tres dominios, ¿no? Entonces, creo que vale resaltar justamente la parte en la que hablamos justamente de la comunicación como una cualidad ontológica del ser humano y justamente que sucede en este ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Y eso nos da pie a hablar de no solo la vida cotidiana, un concepto muy tratado a lo largo en la filosofía, en la comunicación, en la sociología, pero justamente una de las partes importantes es que se intenta ligar el ámbito de la vida cotidiana a las transformaciones digitales, ¿no? Y un poco separar, o una de las ideas de este capítulo y del libro es dejar de hacer esta separación entre el ámbito de la vida cotidiana y el ámbito de la vida digital, ¿no? Que de repente algunos textos suelen ser muy tajantes, ¿no? En decir eh, lo que sucede en la virtualidad no es igual a lo que sucede en el ámbito de la realidad o en el ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Un poco lo que intentamos hacer aquí es decir, bueno, el ámbito de la vida cotidiana está ligado justamente a las tecnologías que afectan o que determinan la existencia del ser humano, ¿no? Y está en constante, es un campo, o el ámbito de la vida cotidiana está en constante modificación justamente por los avances tecnológicos. Y aquí introducimos justamente este concepto de las herramientas sociotécnicas, que simplemente hablamos de cómo el ámbito, cómo el uso de la tecnología impacta, ¿no? La comprensión que tenemos del tiempo, del espacio e incluso de nuestros cuerpos, ¿no? E impacta a su vez nuestro actuar en la vida cotidiana y las relaciones no solo con el mundo físico, sino también en el ámbito de lo simbólico y de lo hegemónico, ¿no? Cómo cómo se introducen en el mundo o cómo juegan y cómo van actuando estas diferentes tecnologías para modificar los hábitos de la vida o el hábitus de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y que a final de cuentas, ¿no? Podemos entender, si le ponemos herramientas sociotécnicas, ¿no? Como a cualquier tecnología desarrollada por el ser humano con la finalidad de producir, reproducir y modificar cualquier flujo de comunicación, ¿no? Que es, a final de cuentas, cómo le damos sentido a la existencia. Entonces, a partir de esta breve introducción capitular, o breve introducción al libro y del capítulo, es que se da pie a las distintas investigaciones que todas tienen que ver justamente con las tecnologías digitales y cómo ha modificado la práctica y los hábitos de consumo, de entretenimiento, los hábitos políticos, ¿no? Y creo que justamente en un momento como este, en el cual vemos distintas tendencias en plataformas de redes sociodigitales y su injerencia en la política, ¿no? Tienen más, o tiene más peso hacer estas discusiones, ¿no? Entonces, en este sentido, el primer capítulo, que no les voy a contar porque ahorita nos hablará el doctor Galicia del capítulo, que él habla justamente de un videojuego, y después el tercer capítulo que lo hizo el doctor Chavarría, que habla sobre Twitter y el hashtag 19S en el marco del sismo, ¿no? Pero comentarles un poco, justamente, Néstor Mazatal, el maestro Mazatal Segura, que habló un poco de cómo se reconfiguraban las prácticas o cómo nos acercamos a los museos ahora justamente con las prácticas fotográficas de las distintas plataformas sociodigitales, específicamente en el caso de Instagram. Una colega, Annika Meissner, que es alemana, ¿no? Que estuvo aquí haciendo su maestría, hace un capítulo muy interesante sobre la digitalización y la época postfactual, justamente en una investigación centrada en un ambiente corporativo. Es un texto muy, muy interesante. Eh, el, Bueno, el doctor Sánchez, Naum Abraham Sánchez, ¿no? Habla de justamente del discurso político en el ámbito de la vida cotidiana y cómo se han
o las relaciones que hay entre las distintas clases sociales, las asimetrías en el discurso político que se dan en el ámbito digital. El doctor Antonio Olmedo, otro colega igual de la facultad, habla sobre o hace un análisis sobre el movimiento LGBTIQA, ¿no? Hablando de los derechos y la lucha por los derechos y el respeto a la diversidad sexual justamente en el ámbito de las nuevas tecnologías y la incidencia que puede tener esto en la vida pública. Y el libro cierra con el capítulo elaborado por Héctor Manuel Lujambio, que habla sobre un fenómeno muy interesante y muy común en los ambientes digitales que tiene que ver con las narrativas transmedia, en especial cómo se construyen las mitologías y, eh, y cómo se pueden, y la importancia de incorporar los mitos y justamente mitos cosmogónicos, escatológicos y originarios a las narrativas justamente transmedias para poder tener elementos para hacer este uso y este usufructo de las propiedades intelectuales. Entonces, justamente este libro, ¿no? Busca dar cuenta desde distintas investigaciones, distintas visiones sobre cómo ha modificado la vida digital o el advenimiento de las tecnologías digitales, la vida cotidiana en la era digital. Entonces, eh, yo me quedo ahí como a manera de introducción para que pueda hablarnos el doctor Galicia sobre su capítulo. Samuel, adelante. Perfecto, muchas gracias, Adolfo. Sí, vamos a darle la bienvenida a Emanuel Galicia Martínez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Comunicación y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por parte de la UNAM. Es miembro del SNI, nivel candidato. Fue ganador de la medalla Gavino Barreda por su tesis de maestría. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Sus líneas de investigación son la investigación de mercados en medios sociodigitales, videojuegos, comunidades de videojugadores, medios interactivos y publicidad. Emanuel ha colaborado en la redacción, coordinación y publicación de distintos libros, artículos y papers académicos. Ha sido ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales. Es miembro del fundador del Centro Iberoamericano de Investigación en Industrias Creativas e investigador asociado en diversos proyectos PAPIT y PAPIME dentro de la UNAM sobre el tema de videojuegos, publicidad, animación, política, nuevos medios y aprendizaje acelerado. Así que te damos la bienvenida, Manuel. Muchas gracias, te escuchamos. Muchísimas gracias, profesor Samuel. Le agradezco mucho la introducción y bueno, les envío hablando, ¿no? de vida cotidiana y del área digital, igual también un saludo digital por allá a las personas que están presencialmente, ¿no? En este evento y también, pues a las personas que asincrónicamente eventualmente verán, ¿no? Este video también. Pues estoy muy agradecido por el espacio que nos brindan y la verdad también muy contento, ¿no? Desde el año pasado que pudimos presentar en pocos, pero algunos espacios este libro, el doctor Adolfo, el doctor Amílcar y yo, pues me ha dado mucho gusto justamente platicar sobre esto. Como bien lo mencionaba el doctor Adolfo, pues la verdad es que esto viene desde, creo que lo empezamos a planear por ahí desde el 2018, 2019, estuvimos haciendo el proyecto, convocamos justamente a las y los investigadores y la verdad, muy sinceramente, creo que fue un proceso muy largo para la publicación porque además se nos atravesó la pandemia, ¿no? Que ahorita hablaré de eso también en algún momento y su relación con la cuestión digital, pero se nos atravesó entonces el que este libro pudiera ver ya la luz del día desde hace algunos meses, pues es un gusto para todos nosotros también, ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor Adolfo, a mí el capítulo, ¿no? Que además de la cuestión de coordinación, pero que particularmente yo redacté, tiene que ver muy directamente con los videojuegos, ¿no? Básicamente, como aquí lo se puede ver en la pantalla, mi capítulo se titula La dimensión axiológica del videojuego en la vida cotidiana, caso la saga Assassin's Creed. Parte de lo que nosotros platicábamos en algún momento cuando estábamos coordinando este libro era integrar diferentes visiones, diferentes espacios digitales, ¿no? Creo que el mundo digital, que no sé si lo correcto es llamarle mundo digital, porque creo que lo digital y lo físico muchas veces ya están hibridados, ¿no? Pero digamos, los espacios digitales
pues son múltiples y diversos. Pueden ser desde redes sociodigitales, desde páginas web, pueden ser a lo mejor espacios también de comunicación como plataformas como Discord, como Twitch, y muy específicamente yo creo que un gran, pues digamos, como, o grandes espacios digitales son los mismos videojuegos. Entonces decidimos integrar también un capítulo que hable sobre los videojuegos y yo en ese momento había muy recientemente acabado la maestría y básicamente este capítulo se desprende del trabajo que yo realicé en la maestría, que fue justamente el análisis hermenéutico del discurso ideológico del occidental de una saga de videojuegos que se llama Assassin's Creed. Vale la pena mencionar que esa saga de videojuegos, ahorita en el mundo de los videojugadores y de los gamers, vuelve a estar otra vez en boga porque estamos a un par de semanas ya de que salga el último videojuego de esta saga, que es justamente sobre Japón. Entonces estamos muy emocionados, ¿no? En ese momento, pues por ahí cuando yo acabé la maestría, el análisis lo hice de 3 videojuegos diferentes, que era un videojuego en la época dorada de la piratería, un videojuego histórico del Renacimiento y también un videojuego de la guerra de las 13 colonias de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues básicamente se desprende de ese momento y la intención de este capítulo, pues es básicamente explorar cómo los videojuegos se integran, ¿no? Digamos, justamente como medios sociodigitales en la vida cotidiana de las personas y cómo a partir justamente de la interacción con estos videojuegos y simplemente el estar jugando, muchas veces eso también es fuente o un espacio básicamente donde las personas podemos tener reflexiones axiológicas sobre ciertos valores, ¿no? Por ahí, en el capítulo también introductorio del doctor Adolfo, él mencionaba que pues las herramientas sociotécnicas de la comunicación son justamente estas pues, herramientas, estas tecnologías que nos permiten justamente tener una comprensión ontológica de la realidad y teleológica de la realidad, ¿no? Básicamente desde el mismo lenguaje, que por ahí lo decía Saussure, ¿no? El mismo lenguaje es una tecnología, ¿no? Los símbolos, los signos, ¿no? Las tecnologías que hoy tenemos pues, son variadas, son múltiples. El lenguaje, tenemos, por ejemplo, la televisión, tenemos la radio y evidentemente lo que nosotros tratamos en este libro pues son los medios digitales. Yo me enfoco muy puntualmente en las características técnicas que tienen los videojuegos y parte de lo que menciono, igual no les voy a contar todo el capítulo, ¿no? Pero parte de lo que menciono es que los videojuegos al tener esta característica de ser audiovisuales, pero a la vez interactivos, los mismos videojuegos permiten una interacción y permiten vivir ciertas realidades dentro de estos espacios digitales, de estas realidades virtuales, en donde las personas pueden llegar a representar, a simular ciertas dinámicas axiológicas, ¿no? Por ahí me voy a algunos textos y bueno, analizo un poco cuáles son las características simbólicas o cuáles son las potencialidades simbólicas que tienen los videojuegos. También abordo, ¿no? Algunos textos en donde hablo sobre la cuestión axiológica, como a través de los medios de comunicación y cómo específicamente en la vida cotidiana, los medios de comunicación son muy importantes para el reforzamiento, el aprendizaje de valores, ¿no? Dentro de las personas. Y después desarrollo justamente un estudio de caso. El estudio de caso, como ya lo mencioné, pues retomo ahí algunas entrevistas que realicé. De hecho, fueron 4 entrevistas en mi trabajo de maestría y al mismo tiempo también hice 2 grupos de discusión. Y básicamente en estos grupos de discusión y en estas entrevistas, pues lo que yo traté de indagar dentro de todo el trabajo que hice de la maestría, pero muy particularmente para este trabajo, es cómo los mismos videojugadores o cómo las personas que juegan videojuegos pueden llegar a adquirir, ¿no? De forma simbólica o a trabajar o dimensionar o poner en práctica esta cuestión de valores, ¿no? Pues nada, se me hace un poco difícil a lo mejor como platicar del capítulo, pero no contarlo todo. A lo largo, digamos, ya tal cual del análisis que se puede ver aquí en pantalla, pues lo que hago también es exponer, ¿no? Analizar y exponer un poco sobre cómo los mismos o cómo a través de las entrevistas o los grupos de discusión, pues se pudo revelar un poco esto sobre la saga de Assassin's Creed. Entonces, pues a mí me parece, y digamos como participante de este proyecto, me gustaría pues invitar, ¿no? A la reflexión en general, a que lo pudieran leer. Siempre lo digo en las presentaciones del libro, ¿no? Creo que vale la pena leer este texto de entrada porque es gratis. Entonces, algo que es gratis es algo que siempre es muy bien recibido. Y segunda, porque como bien lo mencionaban, me parece que todo el libro en general, pues es una muy buena aproximación hacia lo que son
los espacios digitales y que se viven y cómo se viven justamente dentro de esta vida cotidiana. Hablaba un poquito también al inicio de mi ponencia, ¿no? Que se nos atravesó la pandemia y parte también de las reflexiones que hacíamos el doctor Adolfo, el doctor Amílcar y yo, era que este texto, dado que fue trabajado justamente un poco antes de la pandemia, pero que llega la pandemia también, pues lo que hace es reforzar básicamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, en la pandemia creo que todas las personas vivimos ¿cómo se llaman? Pues eh, que nos recluimos básicamente en nuestras casas y que gran parte de nuestra vida cotidiana se empezó a desarrollar en los medios digitales. El trabajo, ¿no? Las reuniones, por ejemplo, con familiares. Yo recuerdo que muchas personas, incluyéndome a mí, nos reuníamos los fines de semana con familiares a través de Zoom, ¿no? A través de ciertas plataformas, a través de Skype. Las relaciones sociales, la compra, por ejemplo, ¿no? Es decir, también la cuestión de consumo, de productos, de servicios, básicamente todo esto se empezó a digitalizar y a mí me parece que es un texto que justamente cobró pues mucha relevancia en ello. Hablando muy específicamente de los videojuegos, y esto me parece importante resaltarlo, creo que los videojuegos, aunque no seamos videojugadores, es un fenómeno sumamente importante en la sociedad, ¿no? Estamos hablando de que los videojuegos es la industria del entretenimiento más grande del mundo. Para 2024 se estima que las ganancias superan los 200.000 millones de dólares. Y entonces, en ese sentido, pues es una de las más grandes industrias del entretenimiento a nivel mundial, ¿no? Si a esto le sumamos, por ejemplo, los esports y le sumamos el streaming también de videojuegos, pues básicamente es muchísimo más grande, ¿no? Y algo también muy curioso es que dentro de la pandemia, pues algo que también pudimos observar es que los videojuegos fueron un medio no solamente lúdico, en donde las personas podían jugar y podían, digamos, como entretenerse un rato, sino también medios en los cuales socializar, ¿no? Hay diversos estudios y parte de ello también fue mi estudio yo hice parte de eso en mi trabajo de doctorado, sobre comunidades virtuales, ¿no? Que se forman en estos momentos de crisis en donde la gente necesitaba socializar y donde básicamente la gente puede platicar, construye relaciones sociales y pues también desarrolla ciertas, digamos, elementos correlacionales positivos que pueden indicar también, pues, tipos de capital social, ¿no? Entonces, bueno, para concluir básicamente mi participación, pues me gustaría decir que estoy muy emocionado de presentar este libro, muy agradecido también por darnos este espacio y pues nada, invitarles también a la revisión de este texto y sobre todo a su retroalimentación, que creo que siempre, pues los trabajos académicos, ¿no? Es algo muy importante, tener retroalimentación de los pares, ¿no? De otras personas, desde otras disciplinas también, para poder ir trabajando, pues los temas de cada quien, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti, Emanuel. Pues sí, como comentas, el terreno de los videojuegos es fundamental por todo lo que implica, ¿no? Obviamente la parte económica, que es muy evidente, pero sobre todo por todo el asunto cultural, ¿no? De estilo de vida, de los millones de consumidores. Y bueno, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en varias partes, especialmente en México, ustedes especialmente en la UNAM, allá con los grupos de investigación que tienen, todavía sigue siendo uno de los temas menos investigados en nuestro país, ¿no? Siguen siendo muy pocos los expertos que se dedican a estudiar estos temas, siendo tan relevantes, ¿no? En muchos sentidos, y bueno, justamente por eso es que le da más valor a esta publicación, ¿no? Además, tu capítulo con un tema tan particular, tan específico, y bueno, para que aquellas personas que escuchen esta presentación, que lean tu capítulo, el libro, o que vean este video, pues que si tienen un interés por investigar un tema emergente, que ya no es tan emergente porque tiene varias décadas ya consolidado, digamos, pues un campo de desarrollo muy importante, pues es este terreno, ¿no? De los videojuegos en todas sus ramificaciones. Y pues nos da mucho gusto que haya sido publicado este capítulo en este libro y qué bueno saber que tu trabajo ahí está abonando a estas discusiones que esperemos se extiendan, porque a pesar de que los objetos de estudio tradicionales siguen ocupando un lugar muy importante, ¿no? En el campo académico, es importante que no haya ese monopolio de los temas tradicionales y que estos temas que ya sabemos no son tan nuevos, pero son emergentes, pues se consoliden, ¿no? Falta todavía mucho tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo por meterlos a la agenda académica y tener bibliografía, como es el caso de este libro, pues ayuda muchísimo, sobre todo beneficiándonos de la generosidad de la UNAM que lo hace público,
pues todavía más para que esté más accesible. Ahí, ¿qué te has encontrado tú, Emanuel? ¿Qué ecos ha despertado entre otras personas, más allá de la UNAM, esta parte de tu texto? Claro, pues mira, fíjate qué interesante pregunta, profesor. Y a mí me parece que para mí este texto significó mucho, ¿no? Porque justamente yo lo hago después de mi estudio de maestría y fue yo creo que la vinculación para empezar a vislumbrar y dimensionar los temas que yo traté en el doctorado, ¿no? O sea, en la maestría yo hice un análisis del discurso ideológico de un videojuego, apliqué por ahí unas técnicas cualitativas, ¿no? Unos estudios de recepción, grupos de discusión, unas entrevistas. Sin embargo, y al hacer esta reflexión para este capítulo dentro de este texto, me lleva justamente a preguntarme sobre cuáles impactos o qué cosas están pasando dentro de las comunidades de videojugadores. Entonces, bueno, personalmente a mí me llevó literalmente este texto a hacer el puente y el vínculo hacia mi estudio de doctorado y pues justamente empezar a ver otros estudios sobre ello, ¿no? Mi estudio de doctorado versa sobre la construcción de capital simbólico en las comunidades de videojugadores y pues bueno, es otra cosa también como muy profunda. No me enfoqué solo en la cuestión axiológica, la cuestión de valores, ¿no? Ética de los videojuegos, sino también, digamos, a la cuestión de capital social y lo trabajé con pues mucho más profundidad, ¿no? Por ahí, bueno, he compartido también este texto con algunos estudiantes, ¿no? En mis clases y algo que me admira también mucho es decir, oye, pues, los videojuegos no son tan malos, ¿no? Como de repente nos los querían hacer ver, ¿no? De repente Claro. los papás o los tíos, ¿no? Creo que muchas veces hace falta esta reflexión de ver qué alcances tienen las tecnologías, ¿no? Estas cuestiones digitales. Y por ejemplo, en este caso, pues los videojuegos justamente tienen una repercusión axiológica positiva, ¿no? En la vida de las personas que en este caso, pues fueron participantes de mi estudio. Claro, y sobre todo en la pandemia, como ya señalaste, ¿no? Exacto. Sí, no, la pandemia fue, hay datos muy interesantes, hay estadísticas en donde se dimensiona, ¿no? Que en diferentes partes del mundo, pero el promedio, pasábamos cerca de 10 a 13 horas frente a una pantalla, ¿no? Y entonces dentro de los jóvenes, pues gran parte de ese tiempo también era en videojuegos. Entonces, al final son espacios dentro de la vida cotidiana que son ampliamente habitados, que son ampliamente utilizados y que algo está pasando. Entonces, justamente, ¿no? Mi capítulo va de eso, ¿no? A preguntarnos qué es lo que está pasando en estos espacios aparentemente solo lúdicos, pero que no son solo lúdicos, ¿no? Dentro de la vida cotidiana. Perfecto, Manuel. Pues muchas gracias por los comentarios sobre tu capítulo y el libro. Ahora vamos a pasar a escuchar al doctor Amílcar Chavarría Cruz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Seminario Interdisciplinario de la Comunicación y la Información, miembro del Seminario de Sociocibernética Crítica del CISAN, es miembro investigador en la Finisterra, que es este grupo de investigación del que ya platicábamos, miembro de la red de norteamericanistas del CISAN, así como candidato investigador nacional por el CONACYT. Es autor de diversos artículos sobre fenómenos de la cultura y las prácticas digitales, procesos de transmediación, así como coordinador junto con el doctor Adolfo Gracia y el doctor Emanuel Galicia de este libro que estamos presentando hoy, que es Comunicación y Vida Cotidiana en la Era Digital. Las principales líneas de investigación del doctor Amilcar son industrias culturales y creativas, sociocibernética crítica, publicidad digital y cultura digital, especialmente el streaming, el meme y la ciudadanía digital. Pues te damos la bienvenida, Emanuel, perdón, Amilcar, muchas gracias por acompañarnos. Hola Samuel, ¿cómo estás? Buena noche. Un gusto saludarles a ti y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Y bueno, en primer lugar agradecer a la universidad por darnos este espacio para compartir con ustedes este texto que pues es tan importante para nosotros por la relevancia sociocomunicativa digital que tiene. Fíjate que escuchando a Emanuel y a Adolfo, recordaba cuando en aquellos momentos previos a la pandemia, un par de años antes, discutíamos precisamente nuestras inquietudes referentes a esta noción de vida cotidiana y cómo observábamos que en diversos frentes académicos existía como un tipo de ausencia, lo digo metafóricamente hablando, de discusiones al referente de hablar de lo digital, de hablar desde nuestros campos de trabajo, de nuestras líneas de investigación, de ámbitos un poco más profundos enfocados a la comunicación digital, ¿no? Entonces,
Por ahí coincidíamos en algunas ideas referentes precisamente a cómo podríamos desarrollar y contestar a esta gran ausencia que para nosotros era importante debido a que pues, teníamos diversos ámbitos que exponer, cada uno desde sus líneas de investigación, incluso desde nuestras líneas que estábamos en aquellos momentos haciendo para los doctorados, las maestrías, porque generábamos información que desde nuestra perspectiva era necesario compartir más allá de un punto de vista habitual. En el caso de tu servidor, recuerdo que muchas veces cuando platicábamos con, sobre todo Adolfo y yo, la idea básica de romper con toda esta cotidianidad, yo siempre la he observado desde unos ámbitos desde la comunicación política clásica, enfocadas a discusiones desde Jürgen Habermas con estas nociones de esfera pública y de espacio social, ¿no? De cómo en lo digital ya se trasladan y básicamente cómo puede existir una discusión a partir de ciertos momentos que habitualmente volteamos en la comunicación política, en los elementos habituales que es una elección, un proceso complejo que tiene que ver con retóricas del Estado y lo que un ciudadano tiene que incorporarse a ellas. Y en esta ocasión decidí voltear hacia el otro lado, o sea, la parte ciudadana, bajo este gran canon, bajo esta gran discusión que existe de lo que es o no la ciudadanía digital, pero llamaba mi atención que para aquellos momentos teníamos un año, un par de años que acababa de ocurrir el sismo del 27 y todavía se veían las secuelas de todo lo que socialmente había dejado respecto a ámbitos de destrucción e incluso la organización que algunos grupos por ahí que tuvieron todavía el infortunio de sufrir estas calamidades, bueno, seguían expresando y llevando ciertos tintes de lo que nosotros identificábamos como ciudadanía digital, ¿no? Entonces, decidí escribir esto como parte de esta cotidianidad que en algún momento se llega a romper bajo la idea de la seguridad ontológica enfocada en un espacio social, con la crítica de Henri Lefebvre, con la crítica de Pierre Bourdieu, para más o menos brindar un pequeño acercamiento a estas categorías del desastre natural, que curiosamente después de cuando estábamos en la discusión para estructurar el libro, ya cuando teníamos algo más visible, pues se viene la pandemia, y por ahí también tuvimos la oportunidad de generar algo construido de la ciudadanía digital, pero ya enfocado a la pandemia, con unas categorías similares que versan sobre todo bajo esta gran postura que existe a través de lo que se entiende o no de lo que es la ciudadanía. Es decir, cómo se rompe con algunos ámbitos que habitualmente no se colocan a discusión, como son quizás la migración, como es la parte de la brecha digital y diversos puntos que la ciudadanía pues recibe una afectación directa. Entonces, cuando hablábamos de ciudadanía digital, observábamos que existía por un lado este fenómeno, lo cotidiano, de la conectividad, de la oportunidad de establecer un proceso mucho más complejo, pero además de que ocurría el sismo, se generaba toda esta vorágine que seguía vigente, a la par de las expresiones, a la par de la necesidad de hablar de una ciudadanía con un entendido real de lo que podría permitirse abrir una categoría diferente, que era la parte de la emergencia sistémica, como un aspecto que por ahí también nutrió la tesis doctoral de tu servidor, ¿no? Entonces, empezamos por ahí a construir una serie de atisbos que tienen que ver con esta crítica a la ciudadanía clásica, después hablamos de algo de la ciudadanía digital, pero sobre todo me parece que en este capítulo también hicimos un acercamiento de lo que es básicamente la idea de una metodología que podría sustentar precisamente esta crítica, ¿no? Respecto a un grupo de enfoque que sí, que efectivamente no había recibido como tal afectaciones más allá de las sacudidas y algunos elementos con los que escasearon quizás el agua, la electricidad, y un grupo que sí realmente estaba afectado de forma legible. Entonces hay un comparativo por ahí para hablar precisamente de esta categoría del desastre que algunos sociólogos ya han profundizado, ¿no? Pero lo importante de esto me parece que es, tiene que abrir como tal una brecha dentro de la vida cotidiana y dejar ahí una serie de atisbos para que podamos entender en la parte de la conectividad, la parte de los usos, las prácticas, las habilidades, todo lo que conllevamos, pues obviamente en algún momento se tiene que poner en práctica, ojalá no sean estas condiciones que les estoy compartiendo, en un desastre natural, pero sobre todo ya en momentos en que se ponga en práctica una verdadera crítica hacia la ciudadanía digital, ¿no? Aquí quizás
la gran limitante que tuvimos, no solamente tu servidor, el doctor Adolfo, el doctor Emanuel, el resto de los colegas que también escribieron, es que creo que teníamos tantas ideas que quedamos en un momento tan corto porque hubo expresiones que tuvimos que recortar precisamente, ¿no? Porque generamos información que rebasaba, digamos, la cuota habitual para un artículo. Entonces, pues aquí como parte de lo que muy atentamente nos dan la oportunidad de presentar, pues sobre todo habría que hacer el hincapié que desde una postura comunicativa, esto es un acercamiento a diversas ideas, a diversas líneas de investigación. Mis colegas pues, hablan de videojuegos, otros colegas hablan de museos, de comunidades y de otras situaciones que en la cotidianidad, bueno, han sido atravesadas por la parte digital, ¿no? Y lo decía Emanuel, con la pandemia, bueno, pues esto quedó más que evidente, quedó más que puesto en práctica, sobre todo por los lapsos en que tuvimos que hacer una conectividad constante debido al aislamiento, ¿no? Entonces, esto me parece que es un acercamiento importante a lo cotidiano, a lo que es el día a día, con una afectación comunicativa digital importante, que sobre todo está antecedida, repito, la idea de la pandemia, antes de esa gran experiencia que nos deja como una gran enseñanza, pues, de cómo se modifican las prácticas y los usos digitales, ¿no? Entonces, a grosso modo, eso es lo que yo tendré que compartirles de este capítulo. De igual manera, los y las invito a que lo revisen para que lo descarguen de forma digital, lo compartan. Y pues en algún momento nos gustaría escuchar sus comentarios porque por ahí yo insistía con los doctores a que le diéramos continuidad a este proyecto porque además hay muchas ideas que hay que seguir trabajando, ¿no? Sobre todo considerando que esta idea no solamente es una comunicación habitual, sino que también tiene ya vínculos con lo político, con lo sistémico, con ámbitos que tienen que ver con prácticamente lo que todos nosotros hacemos, ¿no? Ya incluso con la publicidad digital. Entonces, bueno, pues agradecerles como siempre pues el espacio que nos brindan para compartir estas reflexiones teórico-académicas de lo que generamos con mucho aprecio para todos ustedes. Muchas gracias, Amílcar. Pues sí, efectivamente, los desastres naturales siempre han sido, en el caso de México y de otros muchos países, sobre todo en vías de desarrollo o con altos índices de pobreza, siempre han sido fenómenos que generan pues movimientos sociales, grupos de presión, ¿no? Obviamente, por obvias razones, y es muy interesante ver cómo en este texto pues te enfocaste en observar la toma de conciencia para expresar todo lo que sucedió alrededor del terremoto del 2017 a través de Twitter, ¿no? Especialmente muy interesante porque pues eh, vivimos en un país que cotidianamente está, muchos sectores de la población, sobre todo los más vulnerables, están siendo siempre afectados por diferentes situaciones. Bueno, en este caso, pues un temblor como el que pasó en 2017, pues es imprevisible, es muy complejo y bueno, sabemos todas las afectaciones que hubo en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Oaxaca, en Puebla, en muchos estados de la República y bueno. Ya para el 2017, pues ya Twitter antes de Elon Musk todavía tenía cierta fuerza, cierta legitimidad, ¿no? Y es muy interesante ver el análisis, ¿no? De que se puede hacer de la reacción, de cómo se maneja el empoderamiento, ¿no? De los ciudadanos, la ciudadanía digital, como comentas, no sé aquí. Carlos, si quieras comentar o preguntar algo en torno a esta temática, que es interesante, de enlazar los movimientos sociales que surgen a partir de los desastres. De por sí, los desastres naturales desde la comunicación son muy poco estudiados, ¿no? Hemos tenido muchos desastres naturales, huracanes, obviamente terremotos, ¿no? Grandes incendios, y ahora con el cambio climático, pues no se diga lo que pasó hace poquito en California, ¿no? En México también hemos tenido cosas similares, aunque no de la misma dimensión, pero desastres también y los comunicólogos no han volteado a ver la parte mediática de la gestión de esos desastres, ¿no? Sí, yo creo que, eh, bueno, hay dos vertientes ahí, por lo que escucho, o dos eventos, sucesos
que tienen impactos comunicativos y de acción social, de acción colectiva. Uno es la pandemia. Me imagino que por ahí algún capítulo debe haber trabajado el Internet y las redes en el entorno pandémico. Y por otro lado, el sismo del 2017, digamos, cómo las nuevas tecnologías, las redes, digamos, se convierten en mecanismos, en canales, en espacios alternativos muy eficientes de interacción comunicativa, digamos, que va más allá de lo meramente comunicativo, sino también que detonan, articulan redes potencialmente muy activas, es decir, cómo la movilización y la coordinación de la acción colectiva se desplaza de los canales institucionalizados a estos espacios alternativos, digitales, pero de una forma diferente. Y esa es un poco la interrogante que abre todos estos estudios y la importancia que tienen empezar a abordar eh, estas situaciones que pueden ser coyunturales, pero que también están implicando ya análisis, digamos, mucho más estructurales de qué condiciona o cómo estos nuevos espacios de interacción comunicativa digitales están transformando referentes no solo prácticos, constitutivos de la vida social, sino también epistémicos. Es decir, cómo me da la impresión que, digamos, el trasfondo de la lectura del libro es transmitir la necesidad para la comunicación de reinventar, repensar muchas de las categorías clásicas, históricas de este campo y readecuarla desde tal vez la frontera interdisciplinar a nuevos conceptos, nuevos enfoques metodológicos, nuevas dinámicas reflexivas para tratar de entender estas complejidades que estamos viendo, ¿no? El caso, por ejemplo, del 2020, creo que fue 19-21, ¿no? La pandemia, o el 2017, el sismo, o, digamos, el primer capítulo que era estos espacios de interacción lúdica digital, de los videojuegos, cómo crean especies de comunidades a partir de otros referentes, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido el libro es muy aportativo, ¿no? Para todo este campo que se abre para discutir y repensar el campo de la comunicación. Claro. Amílcar, por ejemplo, a mí me da el deseo de preguntarte, ahora que ya estamos, digamos, ya con más claridad respecto a la hegemonía de ciertas empresas de redes o de plataformas digitales y que ahora que escuchamos ya desde hace unos años categorías como tecnofeudalismo y Mm. la plutocracia digital o estos conceptos, ¿no? ¿Cómo trastocan estos conceptos, estas nuevas categorías, perspectivas como la de ciudadanía digital? No sé si tengas algún comentario, si estos cambios que estamos viendo en la manera en que sabemos que hubo un discurso durante varias décadas respecto a Internet como un espacio de libertad, ¿no? Hasta de anarquismo en algún momento y cómo se pensaba que era un espacio totalmente libre, imposible de ser cooptado, controlado, censurado, Pero bueno, ahora hay muchas evidencias de que eso pues está sufriendo cambios, ¿no? No sé si en este sentido tengas algún comentario haciendo un ejercicio, digamos, ¿no? Si tuvieras que, ojalá no pase un terremoto pronto en México y que no tengamos que estar en una situación real así, pero bueno, si fuese el caso, ¿cómo sería esa ciudadanía digital en tiempos
de mucha gente que se ha salido de X o de otras plataformas. Fíjate que observando en su momento toda esta vorágine de información, constatábamos que sí existían procesos que permitían una organización, pero era una organización que se pautaba por tiempo y espacio, es decir, exagero, 3 semanas después de ocurrido el sismo, la gente regresaba en su mayoría a actividades habituales y gradualmente desplazaba la idea de lo que había ocurrido con el sismo y por ende los procesos de organización, de movilización se iban desarticulando. Ya estando más a estas alturas, discursivamente he observado, por ejemplo, que la gente que todavía tiene problemas con ese tipo de aspectos, vamos, los grupos de damnificados en la Roma, en Villacuapa, en Xochimilco, etcétera, en varios lugares, pues ya no son vistos de la misma manera, ¿no? Ahora ya son tratados discursivamente de otra forma, ya no son ciudadanos, ahora son gente que anda protestando, gente inconforme, gente que cierra calles y por ende pues ya no tiene la lógica ciudadana, ya no es un ciudadano digital, ¿no? Como si en un momento ocurrió que se expresaban, manifestaban y se organizaban para hacer una protesta, conmemorar, etcétera, etcétera, el día del sismo. Y más aún, ahora con todo esto que ocurre, con este control que existe, por ejemplo, hablamos directamente de X, la manipulación y el sesgo que hay informático, yo me atrevo a afirmar que hay una gran desconfianza desde la ciudadanía, desde el usuario habitual, a compartir, a replicar, porque sabe que lo que va a encontrar en su mayoría, obviamente posee habilidades y competencias, va a entender que lo que va a encontrar ahí van a ser fakes, van a ser memes, van a ser aspectos que no van a nutrir como tal una ciudadanía legible, como se puede entender en el canon habitual, en el canon teórico, ¿no? Y obviamente también este canon teórico, pues habrá que criticarlo, ¿no? Por parte de lo que discutimos en este artículo, ¿no? Hablar de una ciudadanía que tiene que ser flexible y que también atienda a estas grandes problemáticas referentes a propósito de la necesidad de mejorar el modelo ciudadano, pero también incorporado a una práctica digital legible. Y me parece que entonces gran parte de las redes, incluso TikTok con sus modelos, con todo lo que hay y los usos que se dan por parte de usuarios hacia fakes, hacia deepfakes, hacia modelos de inteligencia artificial que ya afectan a la ciudadanía, pues si llega a ocurrir un sismo, que ojalá y no tocamos madera para que eso no suceda, Sí, no va a tener quizás un impacto tan fuerte en la parte de movilización. O sea, la gente va a seguir ayudando, va a apoyar, se va a manifestar, va a hacer hashtags, como siempre, no solamente en X, sino en todas las redes, pero va a volver a ocurrir lo mismo. Un proceso que gradualmente va a desinflar, a desarticular el proceso de organización y va a ser una parte cíclica, ¿no? Entonces, y eso me parece muy complejo en un modelo ciudadano. claro, sí, los cambios son sorprendentes y es interesante, pues hay que desarrollar, como decía Carlos, nuevas categorías, nuevas perspectivas. Es muy interesante. Pues mira, hay una persona aquí que nos escribió en Facebook, dice que si nos pueden proporcionar la liga donde pueden descargar el libro. No sé si Adolfo me la puedas pasar por el WhatsApp y yo la cuelgo ahorita aquí en los comentarios. Claro que sí, Samuel. Dame un segundo, te la mando. O si lo quieres decir oralmente, cómo se dirigen ahí al lugar donde está el libro. Es justamente busquen en la página de la facultad, pueden poner CIID, CIID, FSPIS, y los va a mandar a la página de informática donde están alojados todos los libros. De todos modos, te pasé la liga directa al libro, ¿no? También Ah, para quien perfecto. quiera, en el sitio de políticas.unam.mx. Está el repositorio de todos los libros que se publican, los que se publicaron tanto en su forma física como en digital, está la versión digital. Entonces, para quien guste, ahí hay un gran acervo de todas las investigaciones que se realizan en la facultad, no solo de comunicación, sino de sociología, relaciones internacionales, antropología y ciencia política y administración pública, ¿no? Que son Muy bien, todo lo que excelente tenemos. noticia. Eso lo compartimos ahorita de inmediato y lo subimos aquí al Facebook para las personas que lo quieran consultar. No sé, aquí Abraham o Marcela, si tienen un comentario. Adelante, Marcela. Hola. Respecto a este concepto de la ciudadanía digital en momentos de desastre, en el caso de la pandemia, hubo varias situaciones relacionadas con actividades antisociales o abiertamente delictivas
que se hicieron conformando un fenómeno de este tipo. Incluso más allá de los que se dieron en ambientes urbanos grandes como la Ciudad de México y otras ciudades grandes que eran organizaciones para cometer saqueos básicamente. En las zonas rurales, sobre todo del sur y del sureste, hubo varios casos de organizaciones comunitarias a través de redes que llegaron a quemar clínicas porque entre esa misma red se conformaron rumores de que las clínicas tenían su cuota de muertos y que las vacunas eran para deshacerse de la gente, etcétera. Entonces sí llegó a haber incluso destrucción física de las clínicas y un intento de linchamiento del personal médico. De hecho, eso perjudicó a esas comunidades. Hubo otras que se aislaron totalmente, no permitían paso de camiones con alimentos o con ayuda médica para otras comunidades que quedaban, en cuyo paso quedaban, y fueron verdaderamente acciones comunitarias vía redes sociales, pero con resultados catastróficos, porque siendo comunidades tan aisladas, era muy difícil que obtuvieran información más acertada por otras vías. Entonces, sería muy interesante que este fenómeno que se atendió con lo del sismo del 17, se atendiera también en cuestiones como lo que pasó en la pandemia, que tuvieron resultados en el corto, mediano y largo plazo muy perjudiciales para estas formaciones de ciudadanía digital. Me parece que, muchas gracias por el comentario, me parece que vivimos precisamente una antes y un después con el eje de la pandemia, ¿no? Sobre todo porque si la discusión era enfocada en principio de una comunicación que ya ofrecía cambios digitales y la necesidad de implementar fenómenos enfocados a prácticas, usos y habilidades, con la pandemia esto tuvo que ser sí o sí. Quien no podía, pues obviamente, lamentablemente quedaba excluido, ¿no? Y desde una postura ciudadana, bajo estos argumentos que les he compartido, pues era más que evidente, ¿no? Como parte precisamente de esta construcción argumentativa y epistemológica de cómo se puede conformar una ciudadanía, pues va inherente la idea de, pues, de ser una persona o tener una noción de información que pueda ayudar y nutrir de forma constante diversos ámbitos, no solo el político, sino también el cotidiano, el ciudadano, para ejercer básicamente un proceso de convivencia, ¿no? Y cuando ocurre la pandemia con estos lamentables ejemplos, que a mí me venía a la mente uno también a la par mientras nos compartía su experiencia, cuando López-Gatell tuiteaba en las conferencias nocturnas para informar cómo estaba la situación en el país referente al avance de la pandemia. En la red Twitter en aquellos momentos había toda una serie de personas que obviamente eran usuarios habituales. Se notaba que no eran bots, nada de eso, eran usuarios, pero su reacción era sobre todo exclusivamente hacia la agresividad, hacia a la parte de la grosería, de la leperada, a tratar de llamarle la atención como si estuviera enfrente de uno de él e insultarlo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Que bueno, primero esto me lo entendía Lara y el segundo la práctica de lo comunicativo pues no tenía nada que ver ahí porque además se ponía en evidencia que no era como tal un proceso de construcción de esfera pública, ¿no? Era más que nada un choque, era un asunto de formar una réplica de lo que los medios convencionales como la televisión, la radio, que durante muchos años construyeron discursos verticales, se estaban replicando entonces en la red social, ¿no? Y esto pues obviamente también complica el modelo de la ciudadanía digital porque pues no hay como tal una discusión, no hay como tal una retroalimentación, se vive nuevamente el fenómeno de enviar el mensaje y que lo lea bien y que no, pues lo puede interactuar con el mensaje con los demás, con los que estamos ahí discutiendo, pero nada más, ¿no? Y la discusión no pasa de un verdadero aporte, sino de una agresividad importante. Y eso, pues lamentablemente, se vio en usted de pandemia, ¿no? Claro, fue uno de los efectos, ¿no? El desconcierto de mucha gente, de la desinformación. En su propio perjuicio, vaya, se hicieron daño a sí mismos, pero muy solidarios, pues. Claro, una extraña forma de solidaridad. Sí. Muy bien, pues no sé si alguien más quisiera comentarnos algo para invitar a las personas a que exploren estos capítulos muy interesantes de este libro. No sé, Adolfo, Emanuel,
para ir cerrando, si quieran agregar algo. Bueno, no sé, de mi parte me gustaría agregar un poco, ¿no? A esta discusión que tenemos y todo, y sobre todo resaltar lo que habían mencionado de las categorías. Creo que tal cual el concepto de vida cotidiana, ¿no? Y los conceptos y modelos que existen alrededor de vida cotidiana de manera tradicional, pues tienen ciertas categorías de análisis. Agnes Keller, por ejemplo, ¿no? En su obra más famosa de vida cotidiana, su libro de vida cotidiana, lo desglosa. Sin embargo, creo que parte también de lo que hacemos en este libro es tratar de plantear otras categorías de análisis, ¿no? Es decir, retomar estas que ya existen, pero también retomar ciertas categorías de análisis que son de los medios sociodigitales, ¿no? Particularmente con estas tecnologías y con todas sus potencialidades. Entonces, bueno, es eso. Claro que sí, muchas gracias, Amílcar. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Doctor, por favor. Y no te voy a Sí, adelantar, Adolfo. Bueno, yo iba, sí, un poco retomando lo que decía el doctor Galicia, ¿no? Y lo que comentabas tú, Samuel, es importante, ¿no? Que volteemos a ver a estos espacios digitales que de repente a veces los miramos con desdén, ¿no? De lo que hace los raritos en internet o lo que hacen los videojugadores, o lo que hace cierta comunidad digital, ¿no? O lo que pasa, justamente ahorita que lo que comentaban con respecto a las fake news o esta factualidad, ¿no? Que vamos viendo y que se replica una y otra vez en las redes sociodigitales y replantearnos, ¿no? Cómo afectan, creo que el libro, eh, hubiera sido diferente si lo hubiéramos empezado un año después, ¿no? Después de la pandemia, ya cuando empezó la pandemia, ya estaba en revisión, todos los capítulos en la revisión de doble ciego, ¿no? Pero pudimos haber agregado mucho después de la pandemia, ¿no? Y justamente pensar qué consecuencias, ¿no? Y cómo estamos modificando nuestros procesos comunicativos a partir de lo digital. ¿Qué implicaciones tienen, por ejemplo, los algoritmos o los lenguajes la inteligencia artificial, en especial con los lenguajes de procesamiento natural, ¿no? Con todas estas preguntas que van surgiendo y que, por desgracia, ¿no? Van mucho más rápido los avances tecnológicos que nosotros desde la academia, ¿no? Porque como sea nuestra labor requiere sentarse, pensar y analizar el fenómeno con un poquito de distancia, ¿no? Y a veces el paso vertiginoso de la evolución de las tecnologías digitales o de estas herramientas sociotécnicas, como les decimos en el libro, se vuelve complicado, ¿no? Entonces, es invitarlos a que lean el libro y que investiguemos, ¿no? Y que investiguen estos temas, que igual son súper importantes para nuestro campo de estudio, ¿no? Desde la comunicación. claro que sí. ¿Aquí alguien más? ¿Comentarios? Muy puntual. Pues solamente de igual manera agradecer y también tratar de incentivar la discusión de otras categorías que ya están señaladas ahí desde diversos temas, ¿no? Hace poco tuve también la oportunidad de hablar de una discusión de memes y de cómo desde la lógica de la inteligencia artificial se generan también este ámbito lúdico que se comparte de forma habitual, pero también tiene un trasfondo narrativo muy complejo, ¿no? Cómo se transmite racismo, cómo se transmite la xenofobia, como ocurrió en Estados Unidos, que actualmente también en este país funcionan con una lógica importante, que tiene que ver obviamente con procesos digitales, con procesos comunicativos que muchas veces no nos planteamos a profundidad las implicaciones que tienen desde la comunicación. Y eso es relevante porque además cuando ya hablamos de IA, es mucho más complejo el fenómeno y habría que colocar desde la academia ciertas categorías para empezar a trabajar todos estas particularidades de la vida cotidiana. De acuerdo. Pues les queremos agradecer a nombre del área académica de posgrados, al doctor Adolfo, al doctor Amílcar, al doctor Emanuel, que nos hayan acompañado el día de hoy, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde fue publicado este libro que se llama Comunicación y Vida Cotidiana en la Era Digital, que los invitamos a revisarlo, a aprovecharlo, a citarlo. Y pues felicidades a los coordinadores y a todos los que participaron en el libro. Les agradecemos mucho su disposición para haber participado en esta actividad del área académica de posgrado
y a nombre del Departamento de Comunicación, pues les deseamos una bonita tarde, mucha suerte y bueno, esperamos seguir dialogando con ustedes sobre otros proyectos, otras publicaciones para seguir retroalimentando el conocimiento y contribuir a las discusiones de nuestro campo de estudios. Buenas tardes a todos, les enviamos un saludo y muchas gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Saludos y bonita noche. Bonita noche, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias.